Canal 9 BioBio Televisión presenta El Tablón Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Tablón Podcast, un nuevo programa a través de Canal 9 BioBio Televisión, donde queremos compartir con usted análisis político en este importantísimo año 2025, época de elecciones parlamentarias y presidenciales, donde queremos con ustedes generar un espacio de conversación y también de educación, por qué no decirlo, de los procesos políticos que estamos atravesando como país y como región del Biobío. No voy a estar sola, por supuesto, y está a mi lado Lucas Serrano, quien es director de Asuntos Públicos de Observa Biobío y además académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá y feliz de iniciar esta nueva aventura que nos va a acompañar durante todo el año. Así es, ese es el propósito. Leslie Briceño también está con nosotros, académica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por la invitación. La verdad, creo que es una apuesta entretenida para poder discutir tema de política. Totalmente. Y finalmente Francisco Gatica, quien es director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y entusiasmado. Sí, la verdad es que estamos muy contentos y debemos transparentar. Este es un proyecto que estamos gestando hace un tiempo. Usted los conoce, nos han acompañado en tantos procesos políticos, plebiscitos, elecciones parlamentarias, de un cuanto hay, la verdad. Y quisimos abrir esta oportunidad, no solo informativa, sino también de análisis, porque entendemos que este año va a ser muy, muy complejo por un factor del cual hemos hablado hace harto tiempo en este panel, pero no habíamos tenido la posibilidad de sentarnos con tiempo y hacer la fragmentación política. Empiezo a pensar en muchas cosas, la cantidad de partidos, la cantidad de candidatos a las primarias o casi primarias, ¿cierto? Abro la conversación. Wow, es complejo el tema de la fragmentación, porque tú lo señalabas, hay más de 200 candidatos, 208 candidatos que quieren llegar a la presidencia. Son 208 candidatos que están buscando firmas y eso es también un síntoma de que algo pasa. Probablemente más de algunos lo están haciendo como, entre comillas, una broma, la humorada de fue precandidato presidencial, pero también hay un grupo de personas que está buscando apoyos para poder llegar a la presidencia, llegar a la papeleta. El correlato, eso sí, es que solamente, por lo menos hasta los datos que yo tenía hasta la semana pasada, que solo se habían conseguido 6.000 firmas, claro. 6.000 patrocinios. O sea, eso también habla de la fragmentación, habla de la insatisfacción y la desafección política, finalmente. O sea, finalmente tenemos más candidatos que votantes. Claro que sí, claro que sí. Lo que se pide son 35.000 firmas, que equivale al 0,5% de la última elección presidencial. Bien, entonces, claro, la brecha son 35, y si es así, van a haber muchos candidatos que van a manifestar intención, pero que no van a llegar finalmente. Sí. Bien, ahora, claro, hay una gran cantidad de candidatos, pero también hay una gran diversidad de partidos. Hoy día tenemos 23 partidos, otros tantos que están en carpeta. Por lo tanto, hoy día tenemos una crisis política que se manifiesta en esta mayor fragmentación y es más difuso el escenario político hoy día de lo que teníamos algunos años atrás. Es que ahí está el tema, porque consideremos lo siguiente, hay muchos más partidos, sí. Hay muchos más nombres, pero ¿hay más liderazgo? Hay gente que rompa con el esquema. Es cierto que la apuesta es interesante porque Gabriel Boric, es cierto que fue en una plataforma de partido, etcétera, pero dentro de todo era un candidato con bajo perfil, disruptivo, y muchas personas hoy día apuestan a eso. O sea, sienten que, y con justa razón, la representación política de los partidos políticos no gozan de buena salud, no gozan de buena aprobación. Sin embargo, no logran capitalizar tampoco, porque son proyectos muy personalistas, y también está el bichito de que se ha ido probado que también es buen negocio hoy día. Sí. O sea, obviamente la aventura de llegar a la papeleta en sí mismo es un periplo, es casi una odisea, pero llegar a la papeleta significa más con voto obligatorio hoy día un buen negocio, considerando que en la historia de nuestra elección el candidato que sacó menos votos es algo así como 12.000 votos, o sea, menos que las firmas que consiguió, pero aún así, si tú lo calculas a 1.000 pesos el voto, no deja de ser atractivo. Es cierto que hay que rendirlo, pero no deja de ser atractivo. Pero no les da la sensación que es un poco entre siniestro y un poco serio pensar en una carrera presidencial como para monetizar, finalmente, porque así es la lógica aparentemente. Claro, yo diría que no solamente por la cantidad de dinero que te pasan por el voto recibido, vale decir los 1.437 pesos, para ser más preciso, sino que además ese dinero tú tienes que rendirlo. Recuerda que tuvimos un tema muy interesante con París y con la ropa interior de París, sí, verdad, que fue muy sabroso. Pero claro, sucede que también te da una plataforma para ubicarte en ciertos espacios, para negociar, para poder ir transando votos.
Por lo tanto, esto invita a la fragmentación. El problema, como bien decía Lucas, es que tú gobiernas con partidos políticos después. Sí. Entonces viene esta cosa que tú empezaste disruptivo y finalmente tenés que transar con los partidos. Claro, y probablemente muchas de estas candidaturas también son candidaturas testimoniales de candidatos que tienen algún tipo de base de apoyo. Estoy pensando hace algún tiempo atrás en una Roxana Miranda, por ejemplo, que hay algún tipo de testimonio que se quiere... para algún tema que se quiere poner a discutir en la opinión pública. Y probablemente, claro, de los 200 y tantos candidatos tenemos a un Eduardo Artés que quiere estar nuevamente en la papeleta y que finalmente uno dice, bueno, probablemente Artés no va a ganar, pero sí tiene una capacidad quizás de colocar alguna temática en discusión, o qué es lo que pasa con otro que se está aventurando nuevamente en esta aventura presidencial, que es Tomás Jocelyn Holt, que de nuevo busca llegar a la papeleta. ¿Son candidaturas testimoniales o porque quieren además colocar temas en discusión para negociar? Creo que es importante porque si de fragmentación hablamos, también dentro de esa fragmentación hay distintas motivaciones, porque recuerdo una candidatura que me pareció tan interesante para Bachelet 2, que fue Alfredo Sfer. Sí. Era una persona, un economista del Banco Mundial, pero además con una perspectiva ecológica muy interesante, que yo creo que en su interior probablemente pensaba que no le daban los números porque sabíamos que Bachelet estaba disparada, la derecha tenía este problema, ¿cierto? Matei tuvo que asumir luego de la situación de Longueira, pero él hizo un punto político y uno de pronto lo siente de esa manera, así como Marco Enríquez Ominami, que es súper criticado, probablemente vaya de nuevo a la papeleta, al menos en la encuesta algo está marcando, pero en este caso en particular siento que hoy no sé si hay ideas que defender en todas estas 208 candidaturas. Es que también el negocio de las ideas no vende tanto. No gana elecciones. Claro. Vivimos en una sociedad líquida donde, por ejemplo, Donald Trump, que arrasa, a rato es muy conservador, a rato es muy liberal y juega con las ideas y finalmente no tiene una plataforma sólida ideológica para no casarse, para no enmarcarse. Ahora, tú ves que estos partidos, o sea, estos candidatos, la verdad es que no tienen una base electoral, porque hay algunos, como nombró Leslie muy bien, o como nombraste tú, que quieren hacer un punto que incluso desde una aventura presidencial pueden construir algo más grande, o sea, lo que ocurrió con José Antonio Kast y el Partido Republicano. Un ejemplo, pero hay otros candidatos que con suerte tienen el apoyo de su familia nomás y van a la aventura, entonces es bien sintomático, porque también es una transición de lo que está ocurriendo con otro sistema de partidos, porque antiguamente es cierto que habían 5 grandes partidos y la representación era bastante escueta, y cuando abrimos la representación creo que quizás abrimos demasiado la represa. Pero hoy día también tú tienes diferencias hegemónicas dentro de las coaliciones políticas. ¿Dónde está la democracia cristiana? No existe. ¿Dónde está? ¿Qué partido lidera el centro? Lo trató de hacer el partido de la gente, pero también se fue por las bandas, es súper líquido. En la derecha está el republicano, pero con el nacimiento ahora de los libertarios. En la izquierda está el Frente Amplio y la democracia cristiana, el Partido Socialista ya perdió un poquito esa hegemonía. El PPD es Carolina Toá. Sí, yo creo que hay un tema de fondo, claro, en la poca robustez ideológica que tienen los partidos hoy día. Es que eso apuntaba. Y lo que apunta es el pragmatismo. Bien, claro. Finalmente tú tienes posiciones frente a temas clave, seguridad, economía y diferentes, salud, etcétera. Pero son posiciones coyunturales, claro. Bien, y son soluciones muy pragmáticas. Pero a diferencia de lo que era antiguamente, no hay una coherencia entre lo que plantea el partido y su marco ideológico con respecto a lo que entendemos por Estado, con respecto a lo que entendemos política pública. Cuando tú planteas el ejemplo del candidato Sner, recuerda que también hubo un MASNIF. Sí, claro, y recuerda que también hubo un Implode, claro, ¿te acuerdas, no? Claro. Y así ha habido, y también te das cuenta, ha habido en esos 3 candidatos una línea vinculada a la ecología, medio ambiente, a la calidad de vida. Claro, lo que falta quizás es que los partidos vuelvan a esta redefinición ideológica de qué entendemos por Estado, cómo nos aproximamos a él y cómo maximizamos el bien común. Esa discusión nos ha dado porque todavía estamos con una suerte de, si tú quieres, de trasnoche, pero este fenómeno no es solamente chileno, es de otras latitudes. Sí. O sea, el pragmatismo, tú lo ves con Trump, cuando Trump se define republicano en tanto debería tener fronteras abiertas, y hoy día las medidas que están tomando son de proteccionismo propias de la década de hace como 5 décadas. Por lo tanto, lo que está operando es el pragmatismo, pero eso va a tener una piedra a tope. Tú necesitas saber con quién estás conversando, necesitas saber con quién puedo llegar a acuerdo y cuáles son los puntos comunes a partir de cierta ideología. Claro, porque finalmente, o sea, hoy día es poco popular, entre comillas, hablar de ideología en los partidos políticos, porque lo que más se busca, como tú señalabas recién, hay una agenda política que tiene que ver con cosas más concretas. La seguridad, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, etcétera, la migración, etcétera, que son temas que son coyunturales, pero que no es
popular finalmente discutirlo desde una postura ideológica, porque en general lo que piensa la opinión, o que lo que señala la opinión pública es que con la ideología no queremos transar o no queremos involucrarnos porque esto es un tema práctico, pero en realidad lo que carecen hoy día los partidos políticos es de ideología. Se han ido, como decía Lucas muy bien, vivimos una sociedad mucho más líquida, y en esa liquidez, entre comillas, de la sociedad, los partidos pierden su sello ideológico, se transforman en algo mucho más concreto, pero el problema es que cuando vas avanzando en la discusión de la política pública, tú tienes que traspasarlo por la ideología, y que la ideología, le tenemos como temor a hablar de ellas, pero las ideologías son necesarias para poder entender cómo se construyen los sistemas de creencias y valores dentro de la sociedad. Sí. Bueno, pelota al piso, como ejemplo de fragmentación, ya que estamos un poco educando también a quienes nos oyen y nos ven. El ejemplo más vivido que tenemos actualmente es lo que está ocurriendo en el Congreso. ¿Ya? O sea, me peleo con mi partido, me voy, me independizo, me quedo como independiente de la misma bancada, me voy a otra bancada, soy un lobo solitario. Pero yo tengo la sensación que esta propuesta de reforma política tiene que ver un poco con eso, que desde el oficialismo dijeron, así como parece que la fragmentación tampoco era tan buena. Y quiero darles un datito solamente para que sigamos conversando. El umbral del 5% es, en el fondo, que tú, del voto válidamente emitido, logres el 5%. 0,5. 0,5. Ahí nos hace la aclaración. O, que esto me parece fantástico, que el partido obtenga 8 parlamentarios. Claro. Ya, pero eso, para eso tú tienes que construir listas que permitan llegar a estos 8 parlamentarios. Claro que sí. Bueno, ahí yo creo que lo primero tiene que ver la discusión de la ideología, tiene que ver un poquito con el huevo y la gallina. Antiguamente lo que venía primero era la ideología, y las personas adscribían y respondían a la ideología de los partidos. Hoy día los partidos, pero más que los partidos, las figuras políticas dan 3 pasos atrás y esperan a ver cómo reacciona la ciudadanía, donde se posiciona, sobre todo en un escenario de voto obligatorio, donde hay gente que va a ir a votar con alto nivel de desconocimiento, con alto nivel de caricatura, y ahí van respondiendo un poco como la discusión que vimos hace poquito con respecto a la pena de muerte. Los candidatos metieron un poquito los pies en el agua para ver cómo estaba el termómetro, y en la medida que la gente fue reaccionando, fueron tomando postura. Y eso que hace que los partidos políticos hoy día, sobre todo porque los partidos grandes se han empezado un poquito a descascarar, se estén convirtiendo en vientres de alquiler. Sí. Yo me voy al partido que más me convenga, porque si yo soy uno de esos parlamentarios que a lo mejor mi partido no pudo concretarse por la ley del 5%, voy a buscar otro partido, porque casi todos los representantes, corríjanme porque creo que son todos, que llegaron por el partido de la gente, hoy día este Congreso Nacional ya no militan en el partido de la gente. ¿Cuántos quedan? Creo que no queda ninguno. Creo que no queda ninguno. Creo que no queda ahí, podemos buscar el chequeo. Pero estoy casi segura que no queda ninguno. Claro, y eso te demuestra que hoy día efectivamente sí, tú construyes listas, pero esas listas tú las hiciste no con un fin de gobierno, no con un fin de vamos a tener una coexistencia ideológica dentro del Congreso y la representatividad. No, yo busco las mejores opciones. Por eso aquí hoy día tenemos en la región un senador, por ejemplo, que solo viene corriendo y nunca más lo vimos. Nunca. Es que eso quiero... Sí. Claro. Sí, es verdad eso. Antes de darle la palabra, paréntesis a lo que les comentaba recién. ¿Y qué pasa con el Senado? Porque muy bien la Cámara de Diputados, pero en el Senado no se están metiendo. Claro. Sí, o sea, es que la verdad, lo que decía Lucas recién también, o sea, nos encontramos con una presencia significativa de que si no me acomoda la chaqueta con la que estoy, mejor me la saco y me cambio de chaqueta. Y eso Lo importante es el poder. Exacto, lo importante es el poder, mantenerse en el poder, y el problema es que eso se ve reflejado en cómo yo establezco finalmente los consensos para gobernar. En la Cámara de Diputados ha sido evidente lo que pasó con el Partido de la Gente. Yo estoy 99.9% segura de que no queda ningún diputado. O sea, acá quedaba la diputada Medina y ella ahora está de independiente. Exacto, claro. Estaba independiente, y resulta que eso dice, bueno, eso es un reflejo finalmente de esta fragmentación, porque además se construyeron partidos, y específicamente el Partido de la Gente, que tenía un eslogan muy bonito, que decía, no, es que nosotros queremos representar a la gente. ¿Y cuál es su base ideológica? ¿O cuál es la gente? ¿Cuál es la gente? Aquí gente, o sea, yo soy gente y tú no. Claro. Unos son más gente que otros. Otros son más gente que otros, claro, entonces... no muy florcita Motúa. Claramente que no. Pero ahí es como empezamos a mirar los partidos nuevos. De repente también a veces miramos, ya hemos hablado harto de Estados Unidos tangencialmente, pero por ejemplo Estados Unidos tiene 2 partidos y son bastante amplios. ¿Por qué? Porque el sistema mayoritario finalmente
gatilla que siempre se mantengan los dos partidos. En cambio, cuando tenemos un sistema proporcional, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero con la proporcionalidad generó el ingreso de más partidos y da las condiciones propicias para que se produzca la fragmentación. No me siento cómodo acá, me voy para el otro lado. Pero en el Senado también, o sea, piensa lo que pasó con la senadora que de la Araucanía, Aravena, que ganó en un cupo de Bópoli, que fue por arrastre y que ahora es republicana. ¿Ya? Entonces ahí también hay algo que está pasando que no solamente se ve en los partidos nuevos y chicos como pueden ser. Claro, es que siento que el enfoque está siendo poco honesto, poco transparente. Decir, no, es que en la Cámara, No, bueno, solo la Cámara. esa es la política, ¿cierto? Sí, claro. A mí me hizo mucho sentido la frase, la idea que tiró Lucas respecto al vientre de alquiler. ¿Eh? Efectivamente, tenemos hoy día una clase política que está mucho más pensando en el marketing y en el mercado político. Sí. ¿Vale? Si yo si encuentro un nicho, ofrezco un producto para satisfacer ese nicho. ¿Bien? O si encuentro otro y así estoy como armando ad hoc diferentes mixturas políticas para poder satisfacer necesidades de un nicho. Pero eso tiene un punto de tope. Yo creo que no es sano tener tanto partido. No es sano tener ese travestismo político, Claro. ¿vale? Usando la palabra, ¿vale? Y yo creo que en algún minuto vamos a tener que volver a la idea de las grandes coaliciones. Si tú quieres, la fórmula de los 30 años era que habían dos grandes coaliciones, ¿cierto? El binominal. El binominal, volvemos a la idea binominal. Teníamos la concertación de partidos por la democracia a partir de un hecho épico que fue el retorno a la democracia, y teníamos la Alianza por Chile. Entonces, en ese arco uno lograba anticipar la respuesta a los actores. Uno sabía que alguien que está en RN o en la UDI va a votar de una determinada forma. ¿Se entiende, no? Bajamos la incertidumbre política con respecto a los procesos. Hoy día, como no tenemos grandes coaliciones, o las tenemos fragmentadas, la incertidumbre es mayor para poder prever cómo va a votar la persona y cómo yo puedo negociar contigo. Entonces, claro, esa política, si tú quieres, de vientre de alquiler o de travestismo político o de enfoque asociado a segmentos de mercado, yo creo que ya va a marcar un punto tope. Yo tengo una sensación como histórica de que finalmente esta fragmentación comenzó en la izquierda, ¿cierto? Evidentemente el Frente Amplio, con un montón de partidos que de hecho comenzaron a formarse, pienso en el Partido Ecologista, que fueron de los primeros que se descolgaron, ¿cierto? En algún momento hubo movimientos incluso como la Izquierda Autónoma que participó de cierta medida, estuvo también siendo parte de este gran conglomerado que ahora es un partido, ¿cierto? Sí. Como Comunes, que desapareció no por las razones políticas necesariamente deseadas, pero uno siempre observaba que en la derecha no pasaba eso. Y de pronto aparecieron los jóvenes de la UDI, que crearon un partido que se llamaba Evópolis, y aparecieron otro, que me van a perdonar si no me acuerdo, pero ¿el PRI existe todavía? No. ¿No? Ya, Que también eran, puede que sí. que eran 4 partidos, y resulta que ahora empezamos a mirar y tenemos Partido Social Cristiano, el Libertario, el Republicano, entonces como que el fenómeno traspasó la frontera ideológica y hizo un fenómeno global. Yo tengo la impresión de que se empezó a premiar las posturas más duras. En la derecha sucedió eso. Yo tengo la derecha más de centro, más republicana, ahora más cercano al diálogo, versus la postura dura. La derecha más dura, donde están los republicanos, donde está el Partido Nacional Libertario, donde están estos partidos que finalmente rentan muy bien esta lógica de descontento. Y que también tiene que ver, o sea, estoy pensando en lo que pasó en la exconcertación o la ex nueva mayoría, que ocurrió que los partidos estaban tan organizados, tan estructurados, partidos con una tradición histórica, como el Partido Socialista o la Democracia Cristiana, donde no generaban nuevos liderazgos. Sí. O sea, pero muchas veces lo hemos comentado entre nosotros, ya ni me acuerdo si al aire o no, pero que en su momento Claudio Rego era la juventud de la Democracia Cristiana. Sigue siendo. Así es. Sigue siendo. Sigue siendo. El Entonces, gran recambio. Sigue siendo. Entonces resulta de que no hay nuevos liderazgos. O sea, Lucas lo dijo recién, la Carolina Toa es el PPD. Sí. No hay más. Entonces el problema pasó, la concertación es que no se dio un tiraje a nuevos liderazgos y eso gatilló desarrollo de un partido nuevo, de liderazgos nuevos. MEO, o sea, como surge MEO es desde el Partido Socialista y no logra, exacto, no logra MEO poder encontrar un liderazgo dentro de su propio partido porque no se dieron los espacios. Y no vamos a decir que MEO es un outsider del Partido Socialista. O sea, tiene
dos apellidos que son de la tradición del Partido Socialista. Claro que ¿Ya? sí. Las sobremesas son socialistas. No, por supuesto. Ahora, bueno, primero, el concepto de bien que alquiler, yo quiero ser justo, se lo doy a un alumno que tuvo clases conmigo desde Perú durante la época de pandemia. ¿Y por qué lo digo? Saludos. Si le mandamos saludos. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque es una tendencia. En Perú pasó. O sea, Perú en un momento tuvo 6 presidentes en 6 años. Sí. Entonces, Hubo como 9 candidatos. claro, entonces es una tendencia donde más importante que el partido es el candidato. Por eso los partidos, de hecho, en buen caso Marco Enrique Ominami, yo estoy de acuerdo. Cuando yo no encuentro espacio en los nuevos liderazgos se van por el costado. Esto es lo mismo que el agua. Si se encuentra con un choque, va a ir por otro lado. Sin embargo, Marco Enrique Ominami también planteó un movimiento. ¿Y dónde está hoy día el PRO? Claro. Los movimientos, los partidos políticos están pagando muy poco, salvo quizás el fenómeno del Partido Republicano, que hasta el día de hoy, que quizás hoy día lo estamos viendo con el nacimiento del Partido Libertario, Nacional Libertario, ver cómo le afecta. Supuestamente es un partido que, creo yo, dado ciertas lógicas que hizo, sobre todo en la última elección, tiene un peso relativo solo de ser el partido, más que del candidato. Yo no voy a votar por el candidato del Partido Republicano por quién es, sino por el partido que escribe. Pero el caso de Carolina Toá es distinto. Entonces, ¿qué está pasando? Tanto a nivel de derechas o de izquierdas, el candidato está pasando a ser más fuerte y son pocos los partidos, y generalmente tiene que ver con su consistencia ideológica. Francisco lo decía muy bien, los extremos están pegando mejor, pero es porque el resto está desordenado, Sí. está líquido, y en momentos de desorden el discurso más fácil y más simplista pega mucho más. Pero sabes que me parece un poco contradictorio porque a lo mejor, bueno, las lecturas que damos acá nosotros no necesariamente son las que se estilan en otros podcasts, en otros programas, porque se habló mucho de la moderación y del centro, ¿cierto? Que el centro. Sí. Pero pensemos en el centro. ¿Quién es el centro? ¿La democracia cristiana? No lo sé. ¿Amarillos? Tampoco. ¿Demócratas? O sea, no. Entonces, ¿dónde está el centro? ¿Hay Partido Socialista. representación? Yo apuesto que el centro está en el partido que se corrió el IGE y el centro está en el Ya partido. probablemente acabo de mencionar 3 partidos cuya madre era la democracia cristiana Sí. y también se fragmentó. Sí. Sí. Sí, yo tengo la impresión de que la democracia cristiana, bueno, siempre ha tenido este tema de las fragmentaciones, no olvides tú que El MAP. también dio paso al MAPU Sí. y así dio paso a otros partidos, o sea, en realidad ese centro se fue corriendo, pero es como esta meta que todos los políticos quieren llegar. Sabemos que la posición central, el centro nos va a permitir llegar al poder. Entonces hoy día Evelyn Matei mira al centro. Bien, todas van a mirar al centro. Y vamos a tener estos outsiders, estos extremos que van a seguir, que son casi, van a llegar a la papeleta intacta y van a tener un capital político. Pero el centro es donde todos quieren estar y todos quieren llegar. Ahora, volviendo todo al tema anterior, disculpa que Sí, claro. que lo desordenado, es que claro, no hubo recambio político, No, jamás. no hubo recambio generacional. Hay una corte que no estuvo presente en Yo diría que dos. y pasaste de los políticos que tenían sobre 70 años, si tú quieres que a una corte que hoy día tiene 40, Boris tendrá 40 años, No. No, 37, Y 35 años. tuviste dos saltos generacionales, de los que están entre los 50 y tantos, que no tuvieron mayor participación, no se les dio espacio. Y claro, finalmente hoy día lo que tienes tú es que pasaste dramáticamente de los 70 a los 37. Claro, les dieron cargos de subsecretaría. Subsecretaría, Seremí, más de corte, claro. más de corte técnico si tú Claro. quieres, pero además muy esos cargos técnicos, además muy atractivos para que se vayan a la Es que empresa. también agréguenle una cosa, ellos son los que esperaron mucho tiempo ser por la Sí, dictadura y no por lo ahí- fueron. Exacto, eso es. O sea, estamos pagando ese muy buen punto. Ese corte generacional se dio por la dictadura, Claro. porque los políticos que retornaban 90 eran aquellos que ya eran antes del 73. Claro, o sea, Lago, Elwin, Oye, no. Gabriel Valdés, Claro. estaban Claro. dentro en el juego político en los años Claro, 70. entonces, si tú vas corriendo, te das cuenta que saltaste de esa corte Claro. a la corte de Lo los... que pasa es que esa corte que dijo es que yo tenía que haber gobernado en los 70, en los 80, cuando llegó a su punto, no se quiso ir para la casa. No se quiso para la casa. José Miguel Ortiz estuvo hasta hace poquito. Claro. Ruiz Esquí tuvo casi que morir en el Congreso. Entonces, Se está dando recién. ese recambio no hay. Recambio generacional. Ahora, yo quiero para traer la pelota de vuelta al centro, como Sí. centrista que soy, Transparentamos. sí, Muy claro. bien. no digo amarillo porque ya tomó una connotación política, Sí. pero digamos gris. Porque primero que todo, hay hubo una luz de esperanza al centro, que fue la elección de los gobernadores. La elección de los gobernadores se parece, si uno hace una lectura rápida, algo simplista, pero que se privilegiaron gente que tiende a ir más al centro, que tiende a ir más a los acuerdos,
por sobre todo en segunda vuelta. No sé si es al centro, es más bien al consenso. Claro, al consenso, que se asocia un poco más de centro. Pero, por otro lado, pasan dos cosas. Uno, en un contexto de dispersión de votos, como miren la Municipalidad de Concepción, quizás ir al centro no es tan buena noticia, porque en un lugar donde todos quieren ir al centro, el que no vaya al centro puede sacar ese 1 o 2% suficiente que lo ponga en una segunda vuelta. Claro, pero también, por ejemplo, lo que pasa en el caso de la Municipalidad de Concepción es porque hubo grupos políticos que no se pusieron de acuerdo. Por supuesto. ¿Ya? Que fue La izquierda fue dividida. La izquierda fue Y la derecha y la derecha también Claro. fue dividida. Fueron los dos conglomerados y Claro, eso, hubo 3 candidatos. tienes claro, toda la y razón. efectivamente ahí quien capitalizó mejor fue Héctor Muñoz. Con el Partido Claro. Social Cristiano Pero- es ordenadito. Sí, Pero ahora retomando el guante, claro, tú tienes dos proyectos constitucionales fallidos justamente por la hipótesis de que el centro se privilegió y estamos privilegiando posiciones moderadas. Claro. ¿Cierto? Ahora, los Rechazamos dos las posiciones extremas. que se dieron como gustito, son moderadas. claro. Claro, tuvimos dos procesos constitucionales con voto obligatorio que te refrenda eso. Entonces, claro, claramente los discursos deben converger en segunda vuelta al centro. Bien llama a estos poner el escenario Claro, político práctico. pero hay que llegar a segunda vuelta. es que Que llegaras De ahí hasta- y ahí- ¿Cuál va a ser el tema de que tanto mi discurso logre captar estos temas clave? Porque Sí, ya mira, estamos en ese quiero punto. hacer solamente una observación y a lo mejor ustedes, que son los expertos me van a corregir. No No, sé. no. Lo digo yo y con datos duros. Yo hice un curso, voy a transparentar una cosa acá, hice un curso años atrás de periodismo político en la Universidad del Desarrollo y Leslie era una de las personas que dictaba eso muchos años atrás. Y yo me acuerdo que en una conversación Leslie nos explicaba cómo dentro de la democracia cristiana habían como un montón de facciones. Sí. Y en el Partido Socialista también. ¿No será que ahora esas miradas se están transparentando? Y antes como que podían convivir dentro del partido y ahora no se soportan y finalmente generaron este fenómeno. Y que tiene, sí, que tiene que ver finalmente con el tema de el sistema electoral. Cuando tú tenías un sistema electoral que, ojo, era proporcional también, en lo que nosotros llamamos binominal, también era proporcional. Lo que pasa es que tenías solo 2 escaños a repartir, tanto en diputados como en senadores. Tendías a generar coaliciones y donde finalmente no te encontrabas, o sea, tenías un problema con tu compañero de partido, pero claro, era mejor mantenernos unidos en la expectativa de que nos iba a ir bien en el resultado electoral. Y por eso tú encontrabas los guatones y los chascones dentro de la ADC, que es como quizás las facciones más conocidas. Los guatones finalmente eran los más conservadores y los chascones los más liberales. La línea Elwin. Claro. Exacto, no, claro. Entonces, Pasaba. y que hoy día lo que pasó en la ADC es que finalmente se transparentaron, los guatones se fueron, finalmente Amarillo. amarillos, o sea, estamos hablando de un Gutenberg Martínez, estamos hablando de una Soledad Alvear, así con nombre y apellido, pero queda una democracia cristiana, o sea, Jimena Rincón, etcétera, y queda una democracia cristiana que es, entre comillas, más chascona. Yasna Proboste. Yasna Proboste, Guanchumilla, etcétera. Claro. Pero que esa discusión sea en todos los partidos. O sea, también el Partido Socialista, quizás no tan transparente como lo hemos visto en el último tiempo, pero que favorece la decisión de los partidos es que tú tienes un sistema donde tienes más candidatos y obviamente generas la posibilidad, a veces en teoría, en el papel y también en la realidad, es que puedas elegir más diputados, o sea, pensando en los diputados solamente. Es que sí, o sea, hoy día en el distrito 20, que nos toca a nosotros acá, tú Yo anoté como un 8. número cerrado, son 8 cupos para como Claro. 100 candidatos. 8 cupos. Y por lista tú puedes llevar hasta uno más. O sea, cada lista puede llevar 9. Entonces, Sí. convengamos una cosa. Primero, ¿cuánta gente hoy día milita en los partidos? ¿Cuánta gente hoy día busca la actividad partidista? Son muy pocos. Los partidos también salieron a buscar por eso independientes, que no son como independientes de verdad, citando el eslogan de acá, sino son independientes que tienen una posición política, que usufructan la palabra Que tienen un independiente, domicilio. claro, pero tienen un domicilio y tienen un pensamiento, que sin embargo, lo que está ocurriendo es que antiguamente era muy difícil llegar a un cupo de poder, y hoy día es más fácil. Por lo mismo, ya no necesito estar en un partido por mucho que nos llevemos más. Recordemos la nueva mayoría, que para poder llegar al poder, por mucho que estaban bajo el alero de una estrella presidencial como Michelle Bachelet, la democracia cristiana y el Partido Comunista convivieron muy malamente, pero convivieron. Hoy día este escenario no es necesario. Pero eso también te genera que hoy día tenemos un Congreso muy chúcaro. Piensen, ¿cuáles son las grandes reformas que se logró pasar con consenso? Ahora este gobierno está logrando sacar la de pensiones, pero eso generó fricción en la derecha. Porque Chile Vamos quedó como el traidor por hacer lo que se hacía antes. Si uno va a la literatura cuando hablan de los 90 y la primera década de los 2000 de Chile,
que es cierto que no teníamos muy poca representación, 5 partidos grandes, un duopolio. Una de las cosas que decía que teníamos como ventaja de eso era la capacidad de negociación y cooperación. Sí, hablaron mucho de Longueira y las propuestas de Lagos, como lo miran. Claro, y justamente La doctrina Benninger. Claro, y se podía llegar a acuerdo. Es cierto que lo hacían a puerta cerrada, a espalda de la en la ciudadanía. cocina. La cocina. Claro. Pero de todas formas la cocina es la que hizo avanzar a Claro, Chile ahora- político. Cuando a las personas que cocinen no les gusta cocinar, cuando hay 50 personas en la cocina, Sí. te hace difícil cocinar. Porque uno quiere dejarnos aquí un grupo para cocinar y el resto vayan a hacer otra cosa. Entonces, eso es complicación que llega hoy día. Se hizo un acuerdo entre el partido y la gente del Partido Comunista para tener la presidencia de la Cámara. No duró ni 2 meses ese acuerdo, se empezó a caer. Los acuerdos antes duraban los 4 años y nadie los ponía en duda. Si Longueira, Pasaron cosas también. sí, por supuesto, pero si Longueira se daba la mano con Escalona, ese acuerdo duraba lo que tenía que durar. Se hacían los back channels, se hacían las conversaciones de acuerdo, pero ese acuerdo se respetaba. Hoy día eso no ocurre. Pero es que curiosa, porque claro, la doctrina Benninger funcionó durante 30 años y cuando vino el estallido social fue una de las cosas que nosotros luchamos en rigor. Queríamos una democracia mucho más abierta, sin la cocina, más participativa, más horizontal. Entonces tenemos 2 paradigmas que están chocando. Un paradigma de la democracia de los consensos, que era, cerremos en 4 paredes y conversemos con los principales partidos políticos para llegar a un acuerdo, que es Benninger, o la democracia participativa abierta, donde entramos los cabildeos, y eso finalmente son 2 extremos teóricos. Claro. Sí, Son 2 extremos, no se Mira. da. Ahora, volviendo un poco a los partidos, uno mira la militancia de los partidos, mira, el que tiene más hoy día puede tener 61.000 militantes. Nada. Y el que tiene menos, no voy a decir los nombres, vale, son 16.000 habitantes, aquí los tengo anotados. Entonces, en el fondo, pero sí, al momento de gobernar, estos son fundamentales. Sí, miren, no sé, no he mirado el reloj, pero de verdad hemos hablado mucho y quiero hacer un pequeño paréntesis ya para personalizar esta conversación en candidaturas o precandidaturas presidenciales. ¿Cómo observan ustedes un poco el panorama? En el entendido que han salido algunas encuestas, unas más polémicas que otras, ¿cierto? Pero han habido posicionamientos bien evidentes. Johannes Kaiser. Ya, o sea, eso sin lugar a dudas. En desmedro a lo mejor de la candidatura de José Antonio Cast no se ve tan nítido en algunas encuestas. Evelyn Matei se estancó, me da la sensación leyendo un poco. Y Carolina Toa, a pesar de que corre solita hasta el día de hoy, a pesar de que lo tengo anotado, el diputado de la Vaca ha dicho hoy día que propone primarias en el Partido Socialista para definir el candidato del Partido Socialista primarias. O sea, no está tan claro que van a apoyar a Carolina Toa de buenas a primeras. ¿Está abierta la elección presidencial? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. O sea, piensa que la elección presidencial del año, la última elección presidencial, iba a ser del año pasado, ¿no? Hace 4 años atrás, Claro. en esta misma fecha, los que teóricamente, lo que nos decían las encuestas, iban a llegar a la papeleta de primera vuelta, no llegaron. Porque acordémonos que era Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Y ninguno de los 2 llegó. No. ¿Ya? Entonces, claro, a ver, tienes una Evelyn Matei que está desgastada. O sea, ella viene siendo candidata de los años 90. No es solamente candidata los últimos 4 años, sino que viene desde los 90 tratando de llegar a ser presidenta. Ya tiene una experiencia como candidata presidencial, una situación bastante compleja, tal como tú lo comentabas hace un momento atrás, pero ya tiene una experiencia y sigue desgastándose. Entonces, ojo, pero tampoco ha partido la campaña. Ya estamos como en una especie de limbo, porque ella tiene que, por un lado, que estar, entre comillas, peleando con los candidatos que tiene parecidos a ella, con Kaiser, con Kast, pero además tiene que estar especulando quiénes van a estar por el oficialismo. Y en este momento, claro, tiene a Carolina Toa, pero también hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar allá. El Partido Socialista, tú lo decías, bueno, va a ser una primaria antes de la primaria oficial para poder definir, van a apoyar a Carolina Toa, que es lo que está pasando en el Partido Comunista. O sea, ahí hay un tema también complejo. Pareciera ser que hay un quiebre en el Partido Comunista sobre finalmente quién va a ser el candidato o la candidata. Y eso también genera mucha más El incertidumbre. Partido Comunista tiene 2 facciones. Imagínate lo que debe ser el resto, porque el Partido Comunista se caracteriza por ser disciplinado, muy ordenado. La orden del partido se cumple, pero hoy día tú tienes una Jara versus un Jadwe que te fragmenta un partido que era monolítico. Pero el escenario está muy abierto. Pues yo concuerdo. La última elección de Matei fue el 2013, ¿cierto? Sí. Y sacó 2.800.000, aquí lo tengo anotado, un 28%. Es una persona que tiene harto carrera político, mucho carrera político. Pero claro, hoy día no estamos privilegiando los rostros emergentes. Claro, yo creo que hoy día está recién comenzando esto. Hoy día marzo fue como el mes de partieron. Entonces podemos esperar mucha declaración,
vamos a esperar muchas bajadas, muchas transacciones. Ayer yo noté que por lo menos Kaiser abrió la ventanita de cuáles son sus puntos claves para conversar una eventual segunda vuelta. No sé si lo escucharon fuera del seminario de la Cámara de la Producción. Ahí la verdad es que hay que entender que esto tiene etapas. Y en esta etapa donde te están diciendo quién quiere ir a correr nomás. Claro. Están diciendo yo estoy dispuesto a correr, pero lo primero es entender cómo van a ser las primarias. Porque venimos de un antecedente donde las primarias no existieron casi. Y fueron después, fue como le fue a los escenarios políticos de las municipales o las gobernaciones por no tener primarias, sobre todo en un escenario de la tentación de la primera vuelta. Todos quieren llegar a primera vuelta porque en sí misma la primera vuelta puede ser una primaria. Entonces hay que ver si las coaliciones logran armar primarias o no logran armar primarias, porque eso ya te dice quiénes van y qué apoyos van, porque por ejemplo en la derecha muchas ganas de hacer primaria no está, no hay. Y también está la teoría de que hacer primarias te ayuda a competir antes, que es lo que trataron de hacer con Daniel Jadwe, pero fue contraproducente porque terminó ganando Gabriel Boric. Después viene toda la etapa para llegar de la primaria a la primera vuelta, que es consolidar a los independientes que tienen que juntar sus firmas, los que ya ganaron primaria, los apoyos de partido, y en un escenario de dispersión tratar de consolidarse como las dos mayorías para pasar a segunda vuelta. Y recién ahí, en segunda vuelta, cambia totalmente el escenario. Cambia recién ahí de saber, porque por ejemplo, ¿quién te hubiera dicho que la segunda vuelta anterior iba a ser Kast Boric? Nadie. O sea, en marzo del 2021... Nadie te lo firmaba. Sí, pero yo tengo la impresión que acá también la indefinición de la izquierda o de la centroizquierda no ha sabido ser aprovechada por la derecha, porque han tenido igual roces internos muy fuertes, internos y externos en el entendido de extrapartidos, pero siempre del sector, y yo creo que la parte como ya sí que coronó esta situación fue la definición por la presidencia del Senado. Ya, o sea, esa discusión de Kast con Osandón fue bien compleja y hasta el día de hoy está trayendo coletazos. Se tenían ganas de... Sí, esto viene de ahora. Y claro, y uno dice, bueno, ¿eso quién daña? A la candidata Matei. Claro. Sí, Perdona. no, es que solamente una cosa sobre eso, que al final ahí uno se pregunta es que si efectivamente la Chile Vamos específicamente tiene un proyecto político de gobierno y no es solamente una alianza electoral. Sí. Porque pareciera ser que están, yo veo, especialmente en lo que está ocurriendo esta última semana, yo veo a Evópolis muy complicado. Está complicado Evópolis con sus compañeros. Allá apoyó a Matei. Exacto. Están redactando el programa. Sí, están redactando el programa. Full Entonces el problema es que si nos damos cuenta que está, ojo, no solamente fue el problema entre Evópolis y Osandón con la presidencia de la Cámara, el mismo día recordemos que la derecha no fue capaz de ordenar a sus parlamentarios para que votaran por la acusación constitucional contra Maya Fernández, que no llegaron. O sea, hubieron diputados y diputadas de su sector que no llegaron a la votación. Entonces, eso es una manifestación de un problema de gobernabilidad que está teniendo la derecha. Sí. Es que también yo creo que hay un antecedente, porque tú partiste esta ronda preguntando, ¿está la elección abierta? Y obviamente sí está la elección abierta, pero factores culturales, pendulares, de desgaste, te dicen que parece ser que la pelota está cayendo en el espacio de la derecha. Sí. O parece una elección que se está dando más fácil a la derecha, mirando desde que lo ha ocurrido con el voto obligatorio, con el plebiscito, etcétera. Y eso, ¿qué te dice? Es que si el próximo gobierno es de derecha, empiezan a abrirse los apetitos de quién va a ser ese próximo gobierno. Claro. ¿Quién? Además, recordemos dos cosas. La derecha ha gobernado desde el regreso a la democracia siempre con un candidato de centro derecha, porque ser de derecha era malo. Piñera decía, yo no soy de derecha, yo soy de centro derecha. Yo voté por él, no decía. Claro, y que es verdad. Entonces, un candidato que no necesariamente era tan propio del sector, y muchas veces los gobiernos de Piñera, por más allá de que todos después rajaron investidura en su funeral, la derecha no necesariamente fue bien tratada, sobre todo la UDI quizá con respecto a eso. Entonces está la discusión hoy día. Si eventualmente el escenario está para la derecha, se están empezando a mostrar los roces de yo quiero ser esa, o quiero tener esa posición de importancia. Él y Matei tienen ese rol ahí por su trayectoria política, pero los que se le están apareciendo a la derecha tienen la posibilidad de apuntar muy fuerte hacia Chile Vamos y poner a algunos nerviosos. Y como esa sensación igual de no hay nada que perder. Sí, no hay nada que perder. Pero ¿sabes? Si yo, más que nada, volver a la pregunta que planteaste al principio de la fragmentación. Claro, cuando tú le das la mano a un Camilo Escalona, cuando tú le das la mano a un Teliero, cuando tú le das la mano, había un liderazgo dentro del partido que permitía ordenar. Sí. Eso quizá hoy día no está. No está. O sea, volvemos al tema de origen. En el fondo hoy día está tan difuso el escenario que tú no tienes un líder que ordene su puesto. ¿Vale? Entonces tú tienes pequeños movimientos, pero muy difusos, de mucho desorden, porque falta el elemento liderazgo.
¿vale? Entonces, hay que reforzar el liderazgo dentro de los mismos partidos, inclusive. Sí. Nosotros también somos disciplinados, no acabó el Sí, tiempo. sí. Se va a subir rápido. Súper rápido. Lucas Serrano, muchas gracias. Leslie Briceño, muchas gracias. Francisco Gatija. Muchas gracias. Esto es el Tablón Podcast finalmente. Buena conversación política, de análisis y por supuesto lo invitamos a que esté en nuestras redes sociales. Ahí nos busca como Canal 9 BioBio TV, pero también nos puede escuchar a través de nuestro Spotify. Estamos en Canal 9 BioBio TV Podcast para que también ahí a lo mejor, no sé, cocinando, haciendo el aseo, pueda también escucharnos. Estamos contentos con este proyecto y vamos a acompañarlos hasta diciembre. Ese es el compromiso, que es en nuestra sintonía. Hasta pronto.